Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ramírez Trejo y yo soy Homovespa. Con este video reiniciamos la actividad en el canal de Homovespa, en el que, para los que nos siguen desde hace años, llevamos a cabo comentarios, análisis sobre filosofía, política, literatura, crítica social, crónica y todas aquellas expresiones que nos ayuden a entender y a comprender y a vivir y a estar en el mundo de una forma mucho más integral y mucho más completa. Quisimos aprovechar este momento porque justamente México está en las vísperas de tener elecciones, las elecciones más grandes de su historia, en este 2024, el próximo domingo. Quisimos compartir una serie de reflexiones que nos ayuden a entender mejor cuál es el significado de las elecciones en este contexto que estamos viviendo. Hay que decir que estas reflexiones no solamente creemos que son útiles para este momento, sino sobre todo para la etapa postelectoral. Ese momento en donde ya se acabe mucha de la batahola, el escándalo, la propaganda sin fin de los partidos políticos. También queremos recalcar que creemos que muchas de estas reflexiones no solamente son útiles para el contexto mexicano, sino también para otros contextos de democracia liberal alrededor del mundo, especialmente para aquellos que se han visto aquejados por el populismo, pero no solamente para las democracias populistas, sino también en general para todas las democracias liberales que, por cierto, este mismo año van a tener elecciones en muchas partes del mundo. La mayor parte de estas reflexiones salió de un ensayo que escribí hace ya algunos años y que se puede encontrar en mi sitio. De este lado les voy a dejar una tarjetita. Fue publicado en la ya mítica revista Replicante y en el sitio de Homovespa, en el que, utilizando, digamos que las ideas de filósofos de la talla de Alain Badiou, de Pierre Bourdieu y de Herbert Marcuse, traté de hacer un acercamiento más o menos claro que analizara cuál es la pertinencia de la democracia y qué otras formas de democracia pueden ser útiles para el contexto moderno. Bueno, habría que empezar desde una perspectiva crítica. Habría que empezar diciendo que, a pesar de toda la publicidad que se ha dicho sobre las próximas elecciones de este domingo, que se ha dicho que son el baluarte de la democracia, habría que aclarar que nada de lo que va a pasar el domingo se da en un sistema democrático. Ahora sí, que no le digan, que no le cuenten. No puede haber democracia en un país en que se asesinan entre 30 y 40 candidatos a puestos populares. Esa es la violencia que ha pasado durante este proceso en nuestro país, en México. No puede haber democracia en un sistema en donde el presidente, el principal líder político del país, ha violado las reglas del juego, no una, no dos, sino decenas, quizás centenas de veces. Se le ha llamado la atención desde la autoridad electoral, pero nada ha pasado. No puede haber democracia en un país en donde la oposición al partido de este presidente también ha violado decenas de veces las reglas que ellos mismos se pusieron para llevar a cabo esta contienda. Y por supuesto, no puede haber elecciones democráticas en un país en donde amplísimas áreas del territorio nacional están controladas por el crimen organizado. Hay algunos expertos que calculan que la tercera parte de México está fundamentalmente dirigido por distintas bandas del crimen organizado. Son ellos finalmente los que aprueban quiénes son los que van a llegar a ser candidatos. Son ellos los que deciden por quiénes se van a votar. Así que no es cierto que sea la gente la que finalmente vote por sus funcionarios. Son más estos grupos de intereses particulares en contubernio con los políticos los que deciden quiénes son los que van a llegar al final de las campañas políticas. Eso no es democrático. No puede haber elecciones democráticas, al menos en el sentido liberal, en un país en donde se permite que los programas sociales sean usados por el gobierno para condicionar el voto de las personas. No puede haber democracia en un país en donde se compran la voluntad de las personas a través de dinero, de despensas o incluso de amenazas. No solamente del tipo de que van a perder programas sociales como lo ha hecho el gobierno, sino incluso amenazas físicas, como algunas veces hemos visto en los medios. Por supuesto, la oposición al gobierno ha denunciado esto, pero resulta que esa misma oposición hizo lo mismo durante 70 años de gobierno priista e incluso durante los periodos del gobierno panista, del par de gobiernos panistas que hemos tenido. Es decir, no hay nada de democrático en esta serie de prácticas de los partidos políticos durante las contiendas electorales.
Pero no puede haber democracia cuando la clase política simula que se pelea entre ella todo el tiempo, pero finalmente lo que prevalece es la impunidad. Nadie del gobierno de Enrique Peña Nieto, ni nadie del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa ha sido llamado a cuentas para que den al menos alguna explicación o para que se les castigue por las políticas llenas de corrupción y de crimen que promovieron durante tanto tiempo. Digamos que en el caso de Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que promovió la guerra contra las drogas, que metió a México en una vórtice de asesinato y de sangre que probablemente no habíamos visto desde que terminó la Revolución Mexicana, no solo no se le llamó a cuenta, sino que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador perpetuó esa misma política. Nunca antes habíamos visto que el ejército se inmiscuyera en tantas funciones públicas. Es finalmente Andrés Manuel López Obrador el mejor discípulo de Felipe Calderón Hinojosa y por supuesto no lo llamó a cuenta, sino que perpetuó esa misma política. En términos de corrupción, es cierto que el sexenio de Enrique Peña Nieto fue un nido de corrupción, pero en este sexenio tenemos el caso de Segalmex, en donde Ignacio Valle, el principal responsable de este fraude, que es mayor que la estafa maestra durante el sexenio de Peña Nieto, no ha sido tampoco llamado a cuentas porque cuenta con la amistad del presidente López Obrador. Tenemos el caso de todas las adjudicaciones de los principales proyectos que ha impulsado el gobierno y que ha puesto bajo reserva con el pretexto de que todos son de seguridad nacional. Así que no podemos revisar sus contratos, no podemos revisar las cuentas, no podemos saber si hay o no corrupción. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador seguramente va a pasar a la historia como uno de los más opacos que ha tenido México. Tan es así que ha intentado y va a seguir intentando de que en el caso de que Claudia Sheinbaum gane la presidencia, va a seguir tratando de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, una de las pocas instituciones que nos permitían saber si había cuentas no claras, si había corrupción en los proyectos del gobierno. Pues bueno, digamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es una continuación de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto y también de las políticas asesinas del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Eso no es democrático. Ahora, hagamos un breve repaso por el estatus, por las propuestas, por cómo llegan las principales contendientes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez a esta contienda electoral. Desde el punto de vista de lo que hereda Claudia Sheinbaum, la verdad es que lo único que vemos es que el gobierno de López Obrador, si bien es cierto, ha tenido buenos aciertos en términos del incremento del salario mínimo, ha repartido becas y pensiones para un montón de gente, la verdad es que hay amplísimos campos de la administración pública que deja mucho de qué desear. Vale, no solo deja mucho de qué desear, sino que realmente ha afectado aspectos fundamentales del sistema de salud mexicano, de la seguridad o de la educación. Básicamente ha habido retrocesos en muchos de estos ámbitos. Y por supuesto, nunca hay que olvidar que el manejo de la crisis por COVID, de la pandemia por COVID, fue uno de los peores del mundo. Centenas de miles de mexicanos murieron por el mal manejo del gobierno de esta emergencia a nivel mundial. En fin, ¿de qué le sirve a un joven o a un anciano tener una beca o una pensión si cuando se enferma el joven o el anciano no va a tener ningún lugar donde lo atiendan o va a tener que ir al IMSS para que le den cita dentro de 2 años cuando ya se haya muerto? ¿De qué le sirve a ese joven o a ese anciano tener esa beca o esa pensión si cuando se sube a la combi para ir a cobrarla lo van a asaltar y lo van a matar, o cuando venga de regreso para quitarle lo poco que le dio esa beca? La verdad es que este programa populista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no estaba dirigido a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino fundamentalmente estaba dirigido a comprar las voluntades en términos de votos. Se aprovecharon del pensamiento cortoplacista de la mayor parte de los mexicanos, esta idea de que pues ya con que me den un poco de dinero compran mi voluntad, aunque no tenga salud, aunque no tenga educación y aunque no tenga seguridad y aunque no tenga perspectiva de vida en este país. Eso fue lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Por el otro lado, la oposición, la verdad que es que no está mucho mejor. Los partidos políticos que están detrás de la candidatura de Xóchitl Gálvez definitivamente son los que llevaron a este país a décadas de expolio, de explotación, de abuso sobre la población en general. Es muy difícil pensar que Xóchitl Gálvez va a llegar al poder y que va a hacer que esas camarillas de poder
se comporten de una manera distinta. De la misma forma, es muy difícil pensar que esas camarillas, que muchas de ellas ya se han trasladado totalmente a Morena, tenemos el caso reciente de Alejandra del Moral, una de las más impresentables representantes del peñismo y que ahora está en Morena. Bueno, pues también en Morena van a actuar con sus mismas prácticas mafiosas, con sus mismas prácticas de expolio, así que en realidad ni en el caso de la candidatura de Claudia Sheinbaum hay nada que presumir, ni en el caso de la candidatura de Xochitl Gálvez hay nada que prometer. Yo diría que la conclusión ante esto es que los mexicanos en estas elecciones están ante un problema para tratar de distinguir cuál es menos apestosa, si la cagada o la diarrea. Si a eso le quieren llamar democracia, pues bueno, esa es la democracia literalmente de mierda que tenemos. Así que si quiere ir a votar por uno u otro candidato, hágalo. Hágalo con la conciencia de que cualquier cosa que haga, por cualquiera que vote, no puede haberlo hecho peor porque tampoco pudo haberlo hecho mejor. Lo que sí no debe hacer es pensar que por el hecho de que usted vota, está cumpliendo con un deber de buen ciudadano, está cumpliendo con un deber cívico, está participando en las decisiones del país, porque la verdad es que esa tesis, especialmente en estos momentos, es extremadamente remota. La verdad es que las decisiones la van a tomar una camarilla de políticos que funcionan como mafiosos. Ahora, que si lo que usted quiere es de veras participar en política, pues entonces déjese de tonterías. Una vez que se termine este bodrio, este tinglado de cuarta categoría, esta tontería de estos candidatos que se pelean entre ellos y gastan nuestro dinero en cantidades monumentales de propaganda. Una vez que acabe eso, dése cuenta que la política, si usted realmente quiere participar de ella, es algo en lo que se participa todos los días. ¿Y cómo? ¿Cómo se hace? Bueno, pues primero entendiendo que no importa quién gane, quién suba al gobierno, quién administre el gobierno tiene que ser objetado, tiene que ser corregido, tiene que ser revisado, tiene que ser reclamado, tiene que ser el objeto del escrutinio de la ciudadanía. Y esto no solamente se hace a través de las instituciones, de lo que se llama en democracia liberal la vigilancia institucional. También se hace desde la participación política activa de los ciudadanos. Así pues, que participemos en marchas, participemos en manifestaciones que reclamen al gobierno por decisiones injustas. Pero no solamente la política se encuentra ahí, nos podemos organizar en los barrios y participar de decisiones comunitarias. Podemos hacerlo nosotros mismos, apoyemos a los hermanos migrantes, apoyemos a los problemas que hay en nuestra comunidad, organicemos centros de resistencia, participemos solidariamente con los grupos que están buscando desaparecidos, que en este país cuentan cientos de miles, aunque el propio gobierno de Andrés Manuel López Obrador los haya querido desaparecer de un plumazo. Ahí están todas las madres que están buscando a sus hijos, ahí están todos los familiares que buscan a sus hermanos, a sus primos, presas del crimen organizado o presas de algún problema que hubo con alguna autoridad. En este país todo eso puede pasar. Bueno, pues ahí también se puede hacer política. La verdad es que la política, cuando es una política relevante, se hace todos los días. Se hace a manera de resistencia, ya sea en las redes, pero sobre todo en las calles, con el resto de las personas. Ahí es donde está la política que de veras vale la pena y no necesita esperar ni 3 años ni 6 años para emitir un voto. Esa se puede hacer todos los días y todos tenemos acceso a ella. Finalmente, la política bien entendida, como nos dijeran pensadores como Alain Badiou, son sobre todo un espacio de creación permanente colectiva que transforma a las personas. Y todos, absolutamente todos, tenemos acceso a ella en cuanto decidamos, en cuanto nos atraviese la acción colectiva.